esta enseñanza por 13 años. Esto no es algo de hoy, ni de hace una semana. Gracias, Alejito, gracias. Y cuando uno habla con la experiencia, creo que el Padre le da a uno la autoridad. Entonces, hoy yo le hablo, levanten la mano quienes en este momento están casadas, primero que todo. Ok, bastantes, Baruch Hashem. ¿Quiénes anhelan casarse? Amén. ¿Quiénes quizás ya fueron esposas, pero son viudas o separadas, divorciadas? Levanten también su mano. Amén. Entonces creo que hoy le voy a hablar a todas, incluida a mis hijas, Samara y Alaya, incluida a las jóvenes. Es una gran responsabilidad, pero hoy le hablo a mujeres de Torá, porque hablar de la esposa que edifica, pues en 40 minutos hay mucho para decir. Entonces hoy quiero primero dejar que el Ruá fluya, como me lo ha dicho la amada pastora Brenda, que ha estado en mi casa y nada es casualidad. Y él me dijo el jueves, yo le dije, pastora, ¿está preparada? Y me dijo, yo dejo que el Ruá fluya. Y yo llevo como 3 meses haciendo casi 30 diapositivas, pastora. Yo soy maestra, yo enseño a los niños y ese es el don que el Padre me ha dado principalmente. Por lo tanto, yo nunca he predicado en público y con micrófono y con luces, porque me han hecho caer en cuenta que yo sí he predicado cuando le predico a una hermana o cuando predico en las salas de una casa, eso es predicar, pero ya aquí pues es diferente. No quiero que crean que la charla va a ser de mí, enfocada en mí, mi familia, pero sí tengo que resaltar que todo lo que voy a hablar es mi experiencia. Y creo que todas me conocen ya, por supuesto, con todos los mensajes, el tema del congreso, pero conocen muchas mi nombre, pero no saben de pronto de dónde soy, quién soy, cuánto llevo de casada. Llevo 13 años de casada, tengo 2 hermosas hijas y me parece importante contarles brevemente quién es la persona que les está hablando. Hace 10 años encontramos este camino, mi esposo y yo. Llegó el mensaje al mismo tiempo, sin embargo, creo que en el caso de la mayoría, pues fui la persona que el Eterno usó y que escuchó el mensaje primero, ¿sí? Creo que es el caso de muchas, que primero llega a nosotras la mujer y luego el esposo. Así fue nuestro caso. Quería hablar hoy bastante y contar muchas cosas de mi esposo, pero creo que el Padre le dará a él ese momento y ese lugar, porque su testimonio pues aquí también es importante. ¿Qué puedo decir? Que ayer la pastora Mónica hablaba que cuando uno llega al matrimonio llegan 2 personas con carencias y esos éramos nosotros. Sin embargo, siempre hay uno que está más herido que el otro, siempre. Así los 2 hayamos tenido una infancia difícil o no llamémosle infancia difícil, un hogar que no estaba en el diseño original. En el caso nuestro, mi esposo traía más heridas que yo, pero eso no lo entendí el día que me casé, eso lo entendí mucho después. Yo tengo que darle gracias al Padre porque tengo una mamá muy sabia, no solamente sabia desde el conocimiento de la psicología, sino una mujer que teme a Yahweh y que entró en este camino casi al mismo tiempo que yo. Entonces, ha sido ella y ha sido la pastora Mónica
las dos personas en las cuales siempre he pedido consejo. Y eso lo quiero resaltar porque es importante. A veces creemos que solas podemos, el Eterno y yo, y nos olvidamos que hay personas a nuestro alrededor que el Eterno manda para aconsejarnos. Obviamente con discernimiento de a quién pedimos consejo. Quiero empezar por acá, eso fue lo que el Padre me dio, porque a pesar de que hoy quiero que el Rúa fluya, creo que haciendo esta presentación, el Rúa fluyó en mí. Y todo empezó pensando, bueno, hay etapas en la vida, hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés. Hay etapa de estudios, levanten la mano quienes fueron al colegio, aquí creo que todas. Si fuimos de pronto a una universidad, esa etapa duró 12 a 17 años, ¿cierto? Siendo hijas, pues somos hijas siempre, pero hasta puse 21 años, que es la edad promedio. Algunas viven más tiempo con sus padres, algunas menos, pero es una etapa que se cumple. Tiene un principio y tiene un final, se transforma. Seguimos siendo hijas, pero ya no en casa de nuestros padres. Siendo madres, ¿quiénes son madres aquí? Bueno, la mayoría. Madres vamos a ser desde que tenemos nuestros hijos hasta el día que partamos, pero el día que Samara y Alaya se van de casa, mi función de madre se transforma. ¿Ok? Como trabajo, pues quienes trabajan todavía aquí, aparte de la casa, porque ese es el principal. Okay. La promedio de trabajo pues es 40 años trabajando, después uno se retira. Pero como esposas, ¿quién se casó aquí hace 10 años, por ejemplo? Hace 20 años, hace 30 años, amén. Hace 40, 51 años. Amén. ¿Alguien lleva más de 51 años casada? Bueno, mi abuela en Bucaramanga, mi abuela tiene 70 años de casada. Todavía viven mis abuelos paternos. Por lo tanto, la etapa de esposas es la que más años dura. Y a mí me gusta trabajar mucho con el tiempo, con los números. Me gusta medir de esa manera. Yo me casé hace 13 años. ¿Cuánto tiempo va a durar mi etapa de esposa? Como dicen en las bodas. No sé si en las hebreas decimos así, pero hasta que la muerte nos separe. Pueden ser 70, 80 años, no sabemos. Así que es la etapa más importante, por lo tanto es la etapa para la cual más debemos prepararnos. ¿A quién la prepararon para ser esposa? ¿Quién fue a una universidad de cómo ser una buena esposa? ¿Quién hizo un curso prematrimonial? Bueno, levanten su mano que veamos. Un curso de parejas antes de casarse. Muy poquitas, ¿cierto? Somos 200 más o menos acá. 3, 2, 4, 5. Yo tampoco lo hice. Y creo que ninguna mujer tuvo esa bendición. Vinimos a prepararnos ya después. Qué bonito sería que tuviéramos esta escuela, ¿cierto? Curso para ser una esposa sabia que edifica su casa. Es un curso que nunca acabaría, pero por lo menos que nos dieran las bases. Entonces, ¿esto por qué es importante, amadas? Porque nosotras debemos ser conscientes que no nos prepararon. Por lo tanto, debemos de quitarnos la culpa. Aquellas que fracasaron en su matrimonio, aquellas que en este momento no viven un matrimonio ideal. ¿Quién ha leído Sabiduría Femenina? Perfecto. Hay otros libros, Construyendo un matrimonio eterno, que lo estamos leyendo aquí en el curso de pareja.
y muchos libros en el cristianismo y en el judaísmo que nos hablan de eso. Pero cuando leemos estos libros, y sé que les ha pasado, tengo una amiga en mente que sé que está aquí y ella lo ha leído, pero no voy a decir su nombre, ella se frustra porque ella una vez me decía, pero este libro, Sabiduría Femenina, habla tanto de tantas cosas y nosotros no tenemos nada de eso. Él no es un hombre así, yo no soy una mujer así. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Entonces es importante entender que no venimos con el diseño original. ¿Que lo vamos a restaurar? Sí. Pero doy el ejemplo que la pastora Mónica no lo dio ayer y yo dije, Baruch Hashem, lo voy a dar yo, pero es de su autoría y ella explicaba, un niño a los 5 años tuvo un accidente y perdió su piernita y tiene que aprender a vivir con una prótesis y crece. A los 20 años sigue teniendo su prótesis, camina, pero no va a tener su pierna, no va a pasar. Y eso somos nosotras. Las heridas del pasado, el Padre sí las va a sanar, el Padre las va a restaurar, pero van a quedar una que otra cicatriz y es una realidad que debemos aceptar, así el Padre lo quiso y Él nos va a enseñar a vivir con eso. Porque a mí me pasó cuando leía, yo decía, y a nosotras las mujeres, el libro Sabiduría Femenina específicamente, si uno lo lee con ojos carnales, pues nos demanda mucho, ¿cierto? Es que tú, es que tú, es que tú. Cuando hablaba con mi mamá, ella me decía, hija, usted tiene los recursos, porque usted tuvo un hogar medianamente funcional. No tuve la presencia de mi padre biológico, pero sí un padrastro y un buen padrastro. Tuve una muy buena mamá, tuve un hogar. Mi esposo no. Mi esposo es huérfano, literal. Perdió su mamá a los 8 años, su papá nunca estuvo, vivió un accidente aéreo a sus 8 años, y lo hablo con el permiso de él. Quedó en manos pues de familiares, cayó luego a sus 18, 17 años en la drogadicción, algo que nunca les hemos explicado a nuestras hijas, pero que llegará el momento. Mi esposo es un milagro, solamente verlo caminar, porque cuando él se accidentó, él se partió el cráneo, los brazos y las piernas. Él estuvo 2 años en un hospital. Él nunca ha contado su testimonio en público. Y yo sé que el Padre le va a dar esa oportunidad porque él con solo su testimonio predica. Amén. Pero yo no lo entendía. Cuando yo me casé con él, yo no lo entendía. Yo me casé sin conocerlo. Nos conocimos, me fui a Colombia, regresé y estuvimos 2 meses de novios y me casé. Así el Padre lo quiso y si no hubiera sido así, de pronto no me hubiera casado. Y no me casé enamorada. Sí había un gusto, un sentimiento, pero no nos casamos enamorados. Eso también me lo preguntaba mucho, pero ahora que leo en los libros y veo que dice, en el judaísmo no hay noviazgo. Las personas se casan, claro, sí se conocen la familia, de dónde viene, su trascendencia, no fue nuestro caso. Y el amor se va formando en el matrimonio. Bueno, así me pasó. Sin saberlo, así nos pasó. Los 3 primeros años sin Torá, sin Yeshua, sin Biblia, sin Dios, sin nada. Muy duros, pero vivíamos en Maryland y éramos los 2 solos. Entonces, cuando discutíamos, el uno salía, pero había mucho frío, es cierto, había nieve. Entonces, no había otra sino volver a entrar a la casa.
Yo no tenía mamá ni papá ya a dónde acudir, él tampoco, ni amigos. Eso nos ayudó. Si no, no hubiéramos, en el primer año ya nos hubiéramos separado, yo creo. Cuando llegamos aquí, a los 3 años de casados, conocimos este camino. Nosotros no pasamos por el cristianismo, ni el catolicismo, porque nosotros no íbamos a ningún tipo de iglesia. Y lo primero que entró a nuestras vidas fue curso de parejas, con el pastor Diego y la pastora Mónica. Por ahí empezó el Eterno. Y lo hicimos, empezamos a venir a la congregación. Al cabo de 6 meses, mi esposo fumaba cigarrillo y cuando íbamos a la iglesia, él en la alabanza salía a fumar. Y yo desde el día 1 que llegué a la iglesia, le doy gracias al Padre porque soy muy obediente. Yo tuve unos padres con un papá con mucha autoridad sobre mí, quizás se sobrepasó un poco, pero le doy gracias. Y cuando llegué a este camino a mí me decían esto, yo obedezco, esto. Por más que no quería o no entendía, yo obedecía. No todo, tampoco soy la más obediente, pero lo hacía. Mi esposo no, todo lo contrario. Y a los 6 meses yo le dije, para no entrar en mucho detalle, yo me quité el anillo, el pastor Diego y la pastora Mónica son testigos, y le dije, o yo y este camino, o sus amigos y la rumba. Así. Y eso tenemos que saber discernir cuándo tenemos que hacerlo. Yo no invito al divorcio ni a la separación, no. En ese momento no teníamos hijos. Cuando hay hijos lo piensa uno más. Y en el fondo yo no me iba a separar, pero lo hice, porque hay que asustarlos a veces. Sí. Por ahí está mi esposo, escuchando. Él tenía 3 amigos que le quedaban del pasado aquí en Miami. Cuando llegamos a Miami, al mes, él quería estar con sus amigos en sus andanzas. Por lo tanto, yo tuve que tomar esa decisión. No la pensé mucho, fue algo que ese día, pero él me creyó y dijo, no, es verdad. Empezó a ir a la iglesia. Al cabo de un mes llegó su primer amigo y primo. Hoy no están ellos aquí, pero llegaron. A la semana llegó su segundo amigo, Damián y Tatiana, su esposa con sus hijos. Y al mes llegó su tercer amigo, a la Keila, que venían de lo mismo. Ellos sí tenían hijos y nosotros no los invitamos a la iglesia. Ellos preguntaron. Fue una cadenita. En ese entonces, hace 10 años, éramos los jóvenes de EMC. Y no había más jóvenes, éramos nosotros. Los pastores dijeron, wow. Y llegamos 4 familias, ellos con hijos, y uno de ellos tenía toda su familia en el cristianismo, y llegamos a sumar 20, 30 personas. Yo en ese momento, y el pastor me lo dijo, entendí que el llamado lo tiene mi esposo, porque todos venían a través de él. Y el don de gente lo tenía él. Yo ya lo tengo, pero en ese entonces no era así. Yo podría describirse que soy una piedra que pule. Creo que muchos pueden decir amén. Esa soy yo. Desde el día que llegué acá. Llegué sin saberlo a eso, a pulir a los demás y por supuesto a ser pulida yo también. Y así empezamos en este ministerio. Nos casamos bajo la jupa en el 2014. Si no estoy mal, pastora,
fue la primera boda bajo la jupa o la segunda. Fue muy sencilla, en el patio de mi casa, 10, 12 personas. Mi esposo me dice, tenemos que volvernos a casar. Nos hemos casado ya 3 veces. Por lo civil, luego acá una ceremonia, en la jupa, y él dice que ahora hay que hacer una renovación de votos, por favor. El pastor nos hace bromas de que nos hemos casado muchas veces. Eso era lo que yo había preparado. Voy a pasar rápido por algunas y me voy a centrar en donde el Padre me pide que lo haga. Edificar es construir, y yo lo asimilé con una construcción de una casa. Los planos, la preparación, yo no la tuve, creo que muchas de nosotras no la tuvimos. Por muchos años me preguntaba, bueno, los libros dicen que uno tiene su alma gemela, pero yo cómo sé que Tony es mi alma gemela. De pronto no es mi alma gemela y por eso tenemos tantas discusiones. Y los pastores un día, pues de manera muy sabia me dijeron, el fruto habla. Yo no podía tener hijos y Dios nos dio 2 hijas. Entonces yo dije, esa es la mayor confirmación. Y si quiere otra confirmación, la Torá llegó a los 2. Amén. Entonces, si aquí hay una hermana que se pregunta, pero esta sí era mi alma gemela, pero este sí era el hombre que Dios tenía para mí, tienes en oración que buscar esa confirmación. Amén. El Padre todo lo puede. Y si esa no era su alma gemela, igual Él le va a dar a usted la sabiduría para que ese matrimonio prospere. Claro, hay matrimonios, y lo hemos visto en este caminar, que después de intentarlo todo, pues lo mejor es separarse. Hoy no quiero hablar del divorcio, ni mucho menos. Unas corrientes dicen que sí, otras corrientes dicen que no, pero eso no es lo que a mí hoy me corresponde. Lo que yo quiero decir es que hay que luchar. Como decía la pastora Ivana, insiste, insiste, insiste. No como hoy en día, que es cuando más divorcios hay. Aquí divorciarse vale $800. Tú te casas y no, $800 para el divorcio. Y eso lo vemos en el mundo, y pues hasta el momento creo que en la casa de Israel no es así. Y esperamos que no sea así, porque hay que luchar. Es el hombre que el Padre te ha dado. Es más, ya el solo hecho de tener un esposo es bendición. Amén. No hay esposos perfectos. No los hay. Mi mamá me decía siempre, mi mamá es psicóloga y trabaja mucho con mujeres. Y ella un día me dijo que hiciera un ejercicio, y a mí me ha servido. Quizás no es un ejercicio muy bien visto, pero me dijo, mira a tu alrededor los esposos de personas que tú conoces y mira los defectos que ellos tienen, ¿cierto? Luego mira el tuyo. ¿Sí? Son cosas que nos confrontan. Y me dijo, la pregunta que tienes que hacerte antes de casarte, las que no se han casado o las que están casadas, ¿qué defectos estoy dispuesta a aceptar? Porque defectos hay. ¿Sí? No quiero romantizar esto, defectos hay, y bastantes. Si ya van en contra de la Torá, si ya van en contra de tu esencia, si ya se pasan, hay defectos y hay pecados. ¿Sí? Y ahí es donde el Padre nos da sabiduría y discernimiento. ¿Qué defectos estoy yo dispuesta a aceptar? Porque el paquete viene con todo, con lo bueno, con lo malo. Las que no se han casado, este es el consejo: orar,
Están a tiempo de ser sabias, discernir, entender que el matrimonio no es una moda, no es un sentimiento, es un mandamiento. Y lo dice la Torá. Se unirá el hombre a la mujer para procrear y para todo lo demás que conlleva un matrimonio. En Génesis 2:18. Esto está en el libro Construyendo un matrimonio eterno, muy recomendado. Nuestro hermano Alejandro con su judaica creo que lo tienen. Dice que todas esperamos primero enamorarnos y después casarnos. En mi caso no fue así. Y el matrimonio no es producto del amor, sino que en verdad es lo que lo crea. El amor se construye día a día. Si no planeamos, la casita va a ser como esa, esos memes que vemos. Así se ven muchos matrimonios disfuncionales, donde la mujer es el varón y el varón es la mujer, donde hay dos mujeres. Sí, porque suena duro, pero en el curso de parejas el pastor se los dijo a los varones: saquen su niña interior. No pueden haber dos mujeres en el matrimonio, o no pueden haber dos hombres. Y no hablamos de lo físico, sino de lo que tenemos aquí adentro. Hoy en día es así, ¿no? Hasta que un juez los separe. Y cuando hay niños, trae mucho dolor. El divorcio es igual que la muerte en el mundo espiritual. Cuando una persona se divorcia, está pasando mucho dolor, incluso más duro que el dolor por la muerte. Porque el dolor por la muerte tú lo aceptas, la voluntad del Padre, y ya no tiene reversa. Pero el divorcio hubiera podido tener un camino diferente. La base, los que saben de construcción, es lo más importante. Entender nuestro rol. ¿Cuántas aquí entienden su rol de esposa? Levanten la mano con sinceridad. Yo creo que la mayoría, porque estamos en un camino donde nos enseña el rol de esposas. Eso no nos lo enseñan afuera. Suena machista para las que no conocen, ¿cierto? Yo me preparé profesionalmente, trabajé hasta el año 2014 y cuando entré a este camino fue lo que más me costó. A mí dejar de comer cerdo, dejar la Navidad, nada de eso me costó. Quedarme en casa me costó, porque a mí me enseñaron: vas a ir a la universidad, vas a ser una profesional, vas a emprender. Yo desde pequeña vendo cosas. Entonces ese era como el camino del éxito para mí. Cuando llegué a este camino empecé a ver que no era así. Pero me tomó 2 años entenderlo. Cuando ya quedé en embarazo ya lo había entendido. Y le doy gracias al Padre porque pude disfrutarlo. Porque muchas quizás hoy están en casa, pero no lo disfrutan. Están amargadas, están frustradas. Así me sentía yo, me sentía fracasada, sentía: ¿para qué fui a la universidad? ¿Para qué vine a este país? ¿Para qué estudié para ser realtor? ¿Para qué hice tantas cosas? ¿Para estar todo el día lavando loza? Sí, todo el día. No, yo decía, y no entendía hasta que el Padre me mostró el diseño. Mi varón es mi proveedor, no me debo de sentir mal, la provisión viene por él, pero es de los dos. A mi esposo también le costó entender esa parte. Él decía: no, pero si es mi sueldo, es mi plata, ¿por qué? Y nunca ha sido tacaño conmigo, ojo, no. Lo que le dolía era que yo por qué iba a controlar, a manejar, administrar, no. Pero después también él lo entendió y eso es clave. Hay matrimonios que sé que las mujeres hacen su esfuerzo, pero el varón no.
Y ahí solo es por fe, por emuná. No es mi caso, pero sé hermanas que llevan 1 año, 2 años, 3 años intentándolo. También sé aquellas que se quejan de su matrimonio, pero no lo han intentado, no han empezado a cambiar ellas. Esto es parte del libro, que bueno, cuando lo puedan conseguir, pues ahí lo van a ver. Este versículo que lo leemos muchas veces, pero cuando ya lo llevamos a la práctica nos cuesta. Nos cuesta perdonar, nos cuesta callar, nos cuesta no guardar rencor. ¿Qué voy a traer a mi nuevo hogar? Mi transformación real en el matrimonio comenzó hace 3 años, no hace 10. Así que si usted está en Torá, pero su matrimonio está mal, no se sienta mal, es normal. Pero lo importante es que usted haga esa conciencia. Hemos venido día tras día hablando, yo miré la agenda, empezamos el jueves y vamos como de afuera hacia adentro, si lo han notado. Primero era mujer hebrea en las naciones. Ayer ya la pastora empezó a tocar el corazón, la niña interior, nosotras, y hoy ya vamos en el hogar. Hoy en día yo digo, mi hogar, mi primer emprendimiento. Y hoy en día como profesional ya me realizo, no completamente. Tengo una empresa y tengo 3 clientes solamente. Y hago al mes $800. Y no me da pena decirlo, no es mi prioridad, pero lo entendí. Mis hijas las disfruté, las disfruto, pero las disfruté plenamente hasta sus 5 años. En casa aprendí a cogerle amor, a hacer aseo, a cocinar, aprendí. No nos podemos engañar, al principio no lo disfrutaba más, lo hacía pero no lo disfrutaba y no me valoraba y decía, pero esto es así, si las matriarcas, ellas tenían ayudantes. Sí, tenían siervas que le ayudaban. Yo decía, pero no, es que el padre tiene que formarme en esto. Yo me fui a vivir en Colombia en el año 2019, nos fuimos, a causa de mi cansancio. Yo llevaba 3 años de crianza y muchas que me conocieron en ese entonces pueden decir que yo era otra. Yo venía a la iglesia sin peinarme, sin maquillarme. Un día una hermana me cogió y me dijo, ella no está aquí, y lo puedo decir, una hermana muy particular, y me dijo, te ves tan fea. Y yo, sí. Ella me dijo, yo nunca lo voy a olvidar. No me lo supo decir, pero el mensaje era, te ves tan mal. Y yo, ay hermana, si supiera apenas, yo no tenía cabeza para pensar en mí, me descuidé un poco, criar 2 niñas sin tener un apoyo. Mi mamá me apoyó el tiempo que pudo, pero ella no vive acá. Me dejaron de invitar a Chabbats, porque yo decía, no, yo a las 7 acuesto a mis hijas, y muchos no entendían, y yo decía, no, es que yo necesito una rutina para criarlas, porque si no, yo a qué horas voy a descansar. Me dejaron de invitar por eso, pero yo entendía porque me invitaban y yo, no puedo, yo a las 7 acuesto a mis hijas. Y a veces me criticaban, pero fue mi manera la que yo encontré. Entonces nos fuimos a Colombia, llevada por el cansancio, por la emoción. Cuando uno tiene hijos, aflora todo lo de la infancia. Aflora.
Yo era una persona que pensaba que era sana, que estaba bien, que no tenía heridas. Pero cuando fui mamá me di cuenta. Y el Padre empezó ese proceso en mí. Cuando me fui a Colombia con mi esposo, con mis hijas, los pastores nos dijeron, no se vayan. Pues yo no hice caso. Me dijeron, no es por ti, Lina, es por Tony. A ti te vemos sirviendo aquí, allá, porque yo desde que llegué serví en la iglesia. Me gustó, no tenía niñas, tenía tiempo, mi casa se abrió por 2 años para clases, hacíamos los videos de YouTube. Era muy distinto, ¿no? En ese entonces. Pero la conectada era yo, mi esposo no. Mi esposo venía porque le gustaba, pero le gustaba socializar bastante. Tomar café, saludar a los hermanos, servir. Él no venía obligado, no. Él no quería faltar, pero en la casa no era así. Siempre ha sido un buen esposo, respetuoso, amoroso, responsable, proveedor. Pero ¿en qué fallaba mi esposo? Las fiestas del Eterno. No se preparaba, no pedía los días en su trabajo. Y cada fiesta peleábamos, cada fiesta. Hasta hace 2, 3 años dejó de pasar, pero cada fiesta peleábamos mi esposo y yo. Cada Shabbat también. Algo pasaba. Él se enojaba, yo me enojaba. No oraba, mi esposo no oraba. Hoy en día se levanta los miércoles 5:30 a dirigir la oración de esposos. Me avisan con el tiempo porque yo ni lo miré, la verdad. Fluyo. Fluyo un poco, ok. Y ese era mi esposo. No era un mal hombre, no era un mal esposo, pero no estaba conectado. No estaba conectado. El Padre todavía no había hecho eso que tenía que hacer en él. Empezó en mí, a sanar primero en mí. Cuando nos fuimos a Colombia, los pastores, ellos nos dijeron, yo soy una persona que soy muy buena vendedora. Y yo les argumenté y el pastor hasta dijo, sí, amá, y la pastora en su sabiduría, no. Y yo, pastora, yo tengo que irme. Después entendí, en todo hay un propósito. Nos fuimos, estuvimos 2 años en Colombia. Yo descansé físicamente hablando, bastante emocionalmente, estaba sufriendo ansiedad. Pasé un proceso duro que yo me callé, yo lo pasé sola. En el sentido de que yo no le hablaba a mi mamá, no le decía a nadie, porque yo decía, yo tengo que ser capaz. No, yo estoy con Dios, yo no puedo sentir ansiedad. Yo he escuchado que eso no viene de Dios. Y en Colombia fue como ese refrigerio que yo necesitaba. Pero mi esposo se enfrió aún más. Porque allá llegamos y empezó el tema de la pandemia. En Colombia se vivió muy fuerte. Allá sí fue un encierro, la que la cerró. Y él se empezó a secar. Y yo dije, no. Entonces, estaba bien yo, pero ahora mal él. Estaba yo muy bien, porque estaba al lado de mi mamá,
tenía una persona que me ayudaba en casa, podía ir a la peluquería, comía caliente, las mamás me entienden, me podía bañar en paz, no me tenía que preocupar por el aseo de casa. Y hoy está aquí una persona que me conoce desde Colombia, desde mis 12 años, que no estaba planeado que ella estuviera hoy aquí, pero el Padre sabe cómo lo hace y es testigo de eso. Yo en Colombia tenía muchos lujos, amadas. Yo no iba a hablar de esto hoy, pero es lo que el Padre me pone. Tenía todo, económicamente hablando, tenía todo. Porque mi esposo, a raíz de su accidente, pues él tiene una pensión de por vida. No me tenía que preocupar por trabajar. Si queríamos no trabajar, no trabajábamos. Tenía todo. Tenía a Dios, porque yo soy de las personas que sí me encanta congregarme, soy pro Keilah, pero si no vengo a la Keilah, yo me conecto. Yo sirvo, yo ayudo, yo enseño a mis hijas en casa, no necesito. Hay personas que a veces necesitan la Keilah o si no, no se conectan. No, yo vengo a la Keilah por amor, por servir, porque es un mandamiento, pero no porque esto es lo que me conecta, no. Mi esposo sí. Él es más visual, él es hombre, los hombres son así. Nosotras tenemos una antena interna que nos conecta con el Eterno. Amén, en cualquier parte. Pero el varón no. Y esa creo que es mi mayor prueba de amor. Yo sé que mi mamá me está viendo por la pantalla. Me dolió mucho venirme hace 2 años. En el 2021 me dolió mucho dejar a mi mamá. Me dolió mucho dejar a mi mamá. Yo quería que mis hijas crecieran al lado de su abuela. Yo no iba a hablar de esto, porque mi mamá me dijo: hija, yo quiero verla feliz, no esté triste, pero mami, es lo que el Padre me ha puesto. Y volver acá me dolió mucho, pero yo le hice por amor a mi esposo. Pero no solo a él, por amor a mi hogar. Gracias. Yo no me he hecho pestañina por eso. Por amor a mi hogar, yo lo hice por eso. Y esa es la parte central de esta enseñanza, amadas. Hay algo que cada una puede hacer por ese esposo. En mi caso, eso fue morir a mi confort, morir a estar al lado de mi madre, de mi papá también, pero él ya es una persona mayor. Las que somos mamás, hijas, sabemos que hay una conexión diferente. Porque los lujos, la comidita, Colombia es muy rico, todo eso yo estaba dispuesta, pero el vivir lejos de mi madre fue lo que más me dolió. Pero lo hice por amor. Entendí que mi hogar es mi esposo y mis hijas. Entendí que si mi varón no está conectado al Eterno, ¿de qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los viajes? ¿De qué sirve ir a la peluquería? De nada sirve, amadas. Eso es banalidad. Y me vine con mucho dolor.
Los 6 primeros meses me dio muy duro. Mis amigas más cercanas y mi pastora lo sabe. Yo cada 2 meses decía, ¿me voy a regresar? No, ¿yo qué hice? Yo no, habían cajas que yo me traje algunas cosas, no muchas, pero que yo no había destapado. En la casa yo no la decoré. Mi casa acá no la decoraba porque yo decía, no, ¿para qué compro esto si de pronto no, yo me regreso? Mi esposo él quiere verme siempre feliz, a mí y a las niñas, él tiene eso. Y él empezó a ver que yo no estaba feliz. Y él, en ese momento, pues, se dejaba llevar mucho por la emoción y me decía, pues si quieres regresémonos. Y yo 2 años y no se amañó y ahora me dice que no regrese. No, yo sí me amañé, pero no me adapté, era su frase. Y luego se me ocurre a mí una idea. Yo también soy como Vivi, surgen muchas ideas, pero antes de negocios, ahorita quiero que surjan más acá en el ministerio. Y yo, bueno, voy a estar acá, abramos un negocio, amor. Vamos a hacer un negocio los dos, sálgase de su trabajo. Bueno, inventé un montón de cosas y abrimos un negocio, los dos. No, iba como de mal en peor mis decisiones. ¿Por qué? Porque él, un hombre acostumbrado a trabajar, o sea, ya no iba a ser la esposa, sino la esposa y la jefe. Porque yo le iba a enseñar a él. ¿Y para qué fue? No funcionó el negocio los dos. Él lo intentó, yo lo intenté, pero como uno son la primera palabra que el Padre me dio cuando yo me convertí fue Isaías 55:8. Hasta hoy me ha acompañado. Porque mis planes no son tus planes. No lo van a ver ahí porque no era lo que yo iba a hablar. Ni mis caminos son tus caminos, declara Yahweh. Yo planeo todo, yo planeo el día, yo planeo la semana. Yo tengo acá el celular, la agenda, yo tengo una libreta, yo tengo un calendario, la pastora que está en mi casa podrá haberlo visto. Yo planeo todo. A veces es necesario, a veces no. Y el hecho de que hayamos montado ese negocio que se llama Parnasá Agency, porque yo dije, bueno, un negocio, pero que sea algo relacionado con Dios, con la Torá. Eso hizo que mi esposo se retirara de su trabajo, estuviera en casa. Pero ¿qué fue lo que él empezó a hacer? Él no empezó a trabajar conmigo. Siempre tenía una excusa. Siempre tenía una excusa. Y peleábamos mucho. Nuestras peleas nunca se han subido de tono, nunca nos hemos dicho groserías. Quizás de pronto yo sí en algún momento. Nunca nos hemos golpeado. Lo digo porque sé que hay matrimonios que pasa eso. Nunca se ha ido ninguno de la casa. Hay límites, ¿no? En las peleas, porque peleas van a haber. O levante la mano la que no ha peleado con su esposo. Peleas van a haber, y bastantes. Pero hay límites, como con los niños. En mi caso, yo doy gracias al Padre, mi esposo es muy noble. Muy noble. En algún momento me aproveché de esa nobleza y lo herí con mis palabras. Yo soy de Bucaramanga, Santander. Santanderiana. El pastor ha dicho chistes acá. Dice que planchamos con la mano. Y para muchos acá, yo era la brava del matrimonio. Y le hacían bromas a mi esposo.
Ay, el domingo no va a ir a fútbol porque la mujer no lo deja. Y se reían. Yo escuchaba. Pero él sí en eso erraba porque él permitía esos chistes. Entonces, el pastor ya le jaló las orejas en ese sentido. Sí, porque es así. Pero yo tenía que ser así. Esta es la mujer que Dios le mandó a él. Porque Dios sabía que necesitaba a mi esposo. Mi esposo creció sin reglas, sin normas, sin autoridad, sin orden, sin nada. Sin nada más. Cuando yo en la casa le digo a él, amor, ayúdame con esto, él lo entiende diferente o lo entendía. ¿Por qué me manda? ¿Por qué me...? Y cuando pongo mi tono santanderiano, porque es un tono innato en mí, que lo uso con mis hijas, con mi esposo, con mis hermanas acá, hasta con mi pastor. El pastor me dice, eres esa piedrita que me pule. Pero así me hizo Dios. Y por supuesto, yo también entré en un proceso de cambiar mi tono, mi forma. Mi mamá me ayudó mucho en eso. Y hay cosas que a uno le hacen clic en la vida, que te lo pueden decir 1, 2, 3, 5 veces. Y hay 2 cosas que hicieron clic en mí. Una, el pastor Diego me contó un día una historia muy corta que decía, hay un pastor, una persona en México, él era mundano, tomaba, drogadito, y un día estaba ahogándose, no sé si esa historia es real o no, estaba en pleno mar ahogándose, y él lloró y dijo, si tú existes, sálvame. Y a él siente que alguien lo sacó a la orilla, dice que fue Yeshua, y lo salvó. Y después de eso él se transformó, toda su riqueza la puso al servicio del Eterno y abrió una fundación para drogadictos. Y comenzó a trabajar con drogadictos, llegó a tener 60. Al cabo de 5 años, cuando fue a hacer su auditoría, su inventario, de esos 60, 2 se restauraron, los demás no. Y ese día él dijo, wow, yo hice todo esto, Dios, entregué todo, mi riqueza, mi tiempo, y solo 2. Y el padre le dijo, es que esa fundación no era para restaurar a esos 60, era para restaurarte a ti. Ese esposo que Dios me dio me está restaurando a mí. Ese esposo que Dios te dio, Vivi, Ivana, y cada una, es para restaurarlas a ustedes. A veces creemos que servimos a los demás, pero ellos nos sirven a nosotros. Mis hijas sacaron la ternura que no había en mí. Y mi esposo sacó la misericordia que no había en mí. Me equivoqué muchas veces, sí, y hoy públicamente le pido perdón a mi esposo. Porque si discutíamos y yo peleaba, gritaba, él callaba. Él se iba. Un hombre sabio. Sí, en la relación siempre tiene que haber ese balance. Porque si yo gritaba, él gritaba, no estaríamos acá.
hay niños de por medio. Evitamos mucho eso, pelear delante de mis hijas, pero no siempre fue así. Y un día yo me di cuenta, mis hijas no están respetando a su padre. Y mi mamá me lo dijo, porque mi mamá es muy dulce, pero muy sincera. Y ama a mi esposo como a un hijo. Nunca nos ha dado un consejo imparcial, parcializado, perdón, hacia mí, no. Me han dado duro a mí, mi mamá y mi papá. Y me dijo, hija, es que usted le habla muy feo a su esposo. Usted no se da cuenta, hija, pero la voy a grabar. Y ella lo hizo. Ellos vienen y nos visitan. Y yo, wow. Sí. Uy, sí, mami, no me muestre más. Sí, amadas. Dios nos dio algo y mi mamá me lo enseñó también, y es, no sé la palabra, pero es esa capacidad de lograr que el hombre haga lo que queramos. Sí. Lo que queramos. ¿Cuántas están de acuerdo? Pero hay una fórmula secreta. No es la mía es una, la tuya es otra. Cada quien hace su arroz de manera diferente. Así es con el esposo. Tú tienes que encontrar cuál es la manera. No es lo mismo yo decirle a mi esposo, quiero esto, hágame esto, tráigame, porque yo a veces decía así, ni siquiera pedía el favor. Es que no, el tono, en el tono sí. Yo iba a hacer un curso, en serio, de aprender a hablar suave, como Ivana. Y ahora, antes de hablarle a mi esposo, pienso, ¿será que esta palabra le va a gustar? ¿Será? Porque mi esposo y muchos esposos tienen heridas, pero ellos no las dicen. Tienen heridas. Y mi esposo tiene muchas, que ya el padre ha sanado. Pero cada vez que yo le hablaba era echarle limón a esa herida. El problema no era yo, eran sus heridas. Pero si yo me doy cuenta que alguien está herido, ¿yo le voy a ir a echar limón en la herida? A nuestros hijos los amamos mucho. Si mis hijas pueden hacer lo más horrible que exista en el mundo, yo las voy a seguir amando. ¿Por qué al esposo no? ¿Por qué al esposo no? Yo quiero que cada mujer en este momento y cuando empecemos la administración piense, ¿qué no estoy haciendo yo para mi esposo? Porque somos nosotras, amadas. No espere que su esposo cambie, no va a pasar. Primero hay que cambiar nosotras. Ya ir cerrando, mi esposo ya van a ser 2 años que a mí se me ocurrió la idea del negocio. Como él quedaba tanto tiempo sin yo decirle, leía la Biblia, leía el Humash, cada semana traía un libro diferente que le compraba lejito, yo, pero más libros, sí. Empezó un grupo los martes, lo llaman clase de eruditos. Se viene a la iglesia los sábados a las 2 de la tarde, es el primero que llega. Muchos no lo ven, yo lo veo. Prepara el chabá, lleva el pan el viernes. Volvió a trabajar en la misma empresa.
pero para entrar les dijo de entrada, él le daba pena, él le daba, no sé lo que le daba. Me respeta mi Shabbat, me respeta mi fiesta. No, hizo un montón de peticiones y yo, uy, amor, tampoco. Y sí, le respetaron todo. Yo de verdad hoy quiero honrar mucho a mi esposo. La enseñanza se llama La esposa que edifica y yo sé que yo he hecho mi parte. Pero, pues, si él no hubiera hecho la parte de él. Pero yo la hice por 8 años, amadas. Un año animada, otro desanimada, otro decepcionada, perdí la esperanza. Yo le decía, pastor, pastora, yo quiero ser pastora, pero mi esposo no. Y yo veo que este caminar es primero el esposo. Entonces me retraí, no volví a enseñar, me apagué. Dije, no, enseño a mis hijas y ya, porque yo no quiero brillar sin él. ¿Sí? ¿De qué sirve si mi sacerdote no está levantado? Ahora, se puede fingir, sí, amada, se puede fingir, y muchos fingen, pero yo no finjo, yo soy muy sincera. Eso me ha traído a veces problemas, porque soy muy sincera. Yo decía, no, si estamos mal, estamos mal. Yo no voy a ir allá a sonreír en la fiesta de Pesach si estoy mal, y a veces no quería ir, pero igual iba y la pelea pasaba, ¿no? Este camino es de sinceridad. Mi esposo tiene un corazón de niño, muchos lo conocen y saben que es así. Él no puede tampoco fingir, si está bien, si está mal, está mal. El Shabbat ha sido la clave en mi matrimonio. Podemos pelear de lunes a jueves, pero para Shabbat ya sabemos, hay que perdonarnos, hacemos un ejercicio de perdón con las niñas, vestimos la mesa, tenemos invitados una vez al mes. El Padre ha transformado nuestras vidas, nuestro matrimonio. Yo le digo a las hermanas que de pronto han perdido la esperanza, no la pierdan. Yo la perdía, pero nunca dejé apagar mi llama. A veces estaba en lo más mínimo, pero nunca he dejado de guardar Shabbat, nunca. Que no lo he guardado de la manera correcta siempre, quizás, cuando viajo, pero nunca he dejado de orar. Nunca dejé de orar por mi esposo. Hay muchas que ya no oran por el esposo, que ya lo desecharon, se resignaron, que están con él y no saben por qué están con él. O que se acostumbraron a, no, él no quiere escuchar este camino. No. Amada. 1 año, 2 años, 3 años. Los patriarcas y las matriarcas oraban 20 años. 20. No les miento con los tiempos. 8 años y 2 años que mi esposo se ha levantado. Y no lo digo solo yo. Creo que todos lo han visto. El pastor lo ha visto. Está ahí, ha ido con el pastor, le dicen pastor y él todavía no lo cree. Yo le digo, es que usted va a ser un pastor. Pastor no es el que nombran, es cuando las personas empiezan a verlo. Es un llamado, no es un título. Pastorea primero a tus hijas. Eso lo hemos recalcado bastante en nuestro hogar. Yo pienso que
que eso es todo. Yo creo que cierro con este mensaje. Solo a través de las pruebas es que el matrimonio podrá demostrar si verdaderamente está fundamentado en Dios o no. Porque qué fácil es decir que estamos bien cuando en realidad todo está bien. Pero la fuerza y la perseverancia de los soldados es demostrada en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. Amén. Vamos a cerrar con, como dice la palabra, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Y creo que hoy la mejor alabanza y la mejor ofrenda que podemos dar al Padre es el debut de mis hijas, Samara y Alaya, por primera vez cantando y alabando al Padre. Amén. Y la amada pastora Rosalía es quien me va a ayudar con la ministración. Un aplauso también para el Rey y para ella. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu amor, tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
Un fuerte aplauso al uno y único Elohim verdadero, al que solo sabe hacer estas cosas. Solo Él sabe hacer esas cosas. Él es el único bueno. Él es el único bondadoso. Él es el uno y único Elohim de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas. Aleluya. Solo Él. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la majestad, toda la exaltación a ti, Rey de reyes, Amo de señores. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Solo tú tienes la palabra de vida eterna. Aleluya. Y yo pienso que yo no tengo que agregar muchas cosas, porque Él lo ha hecho todo. A esta hora todos hemos sido ministrados. No solo las mujeres, sino los hombres que nos han acompañado. Los niños, los jóvenes, todos hemos sido ministrados por el único que puede hacerlo. El único que trabaja nuestros corazones. El único que ministra nuestra vida interior. El que maneja por su ruach, cuando lo permitimos, nuestras vidas. El que nos ordena, el que nos levanta. El único que puede trabajar eso que solo le pertenece a Él. Es su espíritu de santidad. Es a Él, es por Él, es para Él. Es su obra. Es su obra en nosotros. Y yo lo que quiero decirle hoy y cerrar este tiempo es que el todo nos lo ha dado. Diga, todo me lo ha dado. Lo ha hecho todo. Pero viene una parte que no nos gusta mucho. Y es la que nos toca a ti y a mí. Y es poner a funcionar todo eso que Él ha depositado en nosotros en estos días. Es la responsabilidad que tú y yo tenemos, ya de salirnos del esperar y del recibir, para permitir que esa unción que Él ha hecho al sentarnos nosotros en su banquete, ungido nuestras cabezas, para que ahora nuestras copas, a donde quiera que nosotros lleguemos, rebosen. Ya no buscando lo nuestro, sino buscando lo que Él nos ha dado para bendecir a otros. Nos dieron las llaves. El pastor lo dijo. Pero las llaves no funcionarán si las dejamos en el bolsillo. Y esa es la parte que yo te animo a que permitas que el espíritu de santidad que te habita, tú, yo y todos los que están, y que se han mantenido en conexión con este mover de este tiempo en esta casa, sacarla y empezar a trabajar guiados por Él para abrir esas puertas que Él tiene para que tú y yo abramos. Seamos facilitadores de la obra del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. Ya Él ha quitado todo dique, porque ha trabajado en nosotros. Ha quitado toda piedra
que podía impedir el fluir de la unción que pudre yugos y que deshace las obras del enemigo. Tú y yo tenemos ese llamado y nos ha equipado, y es la parte que tenemos que poner a funcionar, porque nos gusta, no sé si tú, pero a mí me gustaba siempre como estar tranquilita recibiendo. Pero llamó, y a él solo hay que decirle: sí, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Pero para eso hay que dejarle al Ruach, al Espíritu de Santidad fluir, porque tú y yo solo no podemos. Es su obra a través de nosotros, como canales limpios que ya han desechado toda piedra, todo aquello que impedía ese fluir de su vida. Y no cualquier clase de vida, una vida de resurrección y una vida abundante. Eso quiere decir que por donde quiera que tú pases, tiene que manifestarse esa resurrección. Que donde quiera que tú llegues, tiene que verse la vida abundante que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Amada familia, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Ya estás listo. Ya estás lista. Fluye. Y yo pienso que esa palabra me relajaban mi Timotea que anda conmigo. Porque cuando venimos como a este tipo de cosas y convivimos juntos, hay roces, porque sale como es uno. Y yo le decía: mira, en esto hay que fluir. Lo que te parezca feo, abrázalo y practícalo, que no es feo, es bonito. Porque la batalla, oigan, amada familia, la batalla, lo que hace ganar la batalla es la actitud. Es la actitud. Y nosotros contamos con aquel que ya ganó y que nos hizo a nosotros más que vencedores. Entonces todo lo tenemos. Ahora, cuando salgamos todos, salimos, aleluya, para que la luz resplandezca, para que la sal con que Él nos ha salado a nosotros, aleluya, le demos ese sabor a reino donde quiera que tú y yo lleguemos a partir de este día. Aleluya, a Él toda la gloria. Y algo que quiero dejarles, y es que recordemos la espada que tú y yo tenemos. ¿Cuál es esa espada? La espada de la palabra. Esa espada nos revela su palabra, que es martillo, que derriba toda la piedra. Entonces, cualquier piedrecita que te encuentre, saca la palabra. Y otra cosa que le quiero dejar como legado, y quiero que abras tu palabra para que lo hagas todos los días. Y está en Colosenses. Estoy temblando por el poder del Espíritu. Colosenses 1. Ni lo encuentro ya. 1 ya. Del 9 en adelante. Y vamos a leerlo. Yo tengo la Reina Valera. Yo la Reina Valera la he corregido.
Uso esa porque es la que más las personas tienen. Y yo quiero dejarte ese regalo de parte mía a todos, a que diario hagamos, donde quiera que nos vamos a nuestros hogares, en un momento del día hagan esa oración, porque es su palabra y todo pasará, mas su palabra permanecerá. Entonces debemos de aprender a hacer las oraciones con la palabra, porque cuando dos o más se reúnen, sucede como ellos oran. Si nos unimos con la palabra, imagínense, piensen un rato ustedes. Entonces es a partir del verso 9. Y yo lo voy a leer, pero yo quiero que cada uno de ustedes vaya leyéndolo. Y lo vamos a hacer para nosotros. Aquí Pablo decía, en el principio dice también nosotros, por lo cual, dice el verso 9, también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en estos días? Oír mensajes, oír palabras de vida, oír palabras de sanidad, de liberación, de resurrección, de restauración, porque esa es su palabra. Desde el día que lo oímos, y aquí dice, no cesamos de orar por vosotros, por ustedes, pero nosotros a partir de este día vamos a decir, no cesamos de orar por nosotros. Amén. No cesamos de orar por nosotros. Aleluya. ¿Para qué? Para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Aleluya. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que andemos. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué hemos sido llamados? A ser testigos. Testigos de aquel que nos habita. Testigos de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Testigos para ya no mostrarme a mi Rosalía, sino a mostrarlo a Él que vive en mí. Y andar como Él anduvo. Y mostrar sus frutos. Amén. Y sus dones. Aleluya. Entonces miren, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si tú y yo somos llenos de eso, no necesitamos más nada, porque ese es Él. Entonces sigue diciendo, otra vez dice, para que anden como es. ¿Cómo es que tenemos que andar? Como es digno de Él. ¿Agra qué? En una partecita. En todo. Llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Él. Fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a qué? A la potencia de su gloria. Y aquí viene lo que nos toca a ti y a mí. Con toda paciencia. La Reina Valera dice paciencia. Y usted sabe que yo aprendí hace una semana, pienso. Yo daba una prédica de la paciencia. En ese tiempo empezaban a meterse en las prédicas las palabras en griego. Yo no sé si usted se acuerda que vino un mover que primero eran palabras en griego hasta que llegamos a la palabra en hebreo. Y la palabra en griego es macrotumia. Una palabra dura, ¿verdad? Macrotumia. Yo decía, así es la paciencia. No es fácil, es una resistencia. Cuando usted ve algo ahí que resiste, ahí, para que nada lo tumbe. Pero hace una semana aprendí del hebreo
que la paciencia es padecer. Nos gusta padecer, pero la paciencia es padecer. ¿Por qué le llaman a los que van a las clínicas padeciendo algo pacientes? Y aquí me dice que yo tengo que estar fortalecido con todo poder, conforme a Él, porque es a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Y ahí viene una palabra, longanimidad, en la Reina Valera. Y mucha gente piensa que como vejez. No, longanimidad es en medio de esa prueba, tú y yo mantenernos con el gozo de Él, con buen ánimo en medio de la prueba, porque mientras todo está muy bueno, ay, pero cuando te aprietan, yo digo siempre que tú, una pasta de dientes, usted nunca le ha hecho con cepillo así porque se acabó. Y usted lo ha hecho. ¿Y qué le sale? ¿Qué le sale? No sale otra cosa que no sea pasta de dientes. Sale pasta de dientes. O sea que por más que nosotros, ¿quién tiene que salir? Yeshua. Si salió otra cosa, no diga, ay, es que estaba relajando. Ay, se me salió. Mira, si se te salió, es porque estaba. Y lejos de justificarte, debes, Padre, perdóname. Yo pensaba que te tenía a ti, pero lo que salió fue esto. Y si salió esto, es porque estaba eso. Y yo pensaba que yo te estaba reflejando a ti, pero me seguía reflejando yo con mis faltas. Entonces dice, con toda paciencia y longanimidad, o sea, un buen ánimo siempre. Tú y yo tenemos que tener buen ánimo siempre, porque el ánimo tuyo y el mío no depende de lo que nos pase, no depende del que nos habita. Y eso es lo que hace la diferencia con el mundo, el que nos habita. Y dice, con gozo. Porque usted sabe que cuando usted pierde el gozo, se le va toda la fuerza. Yo, mi gozo, ahí había un corito cristiano, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo es una fortaleza que tú y yo no debemos de ceder, que esa fortaleza se caiga. Y dando gracias al Padre cuando las cosas salen bien. Ah, no dice eso la palabra. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos santos en luz. Ah, pues tú y yo tenemos que andar siempre con el gozo. Porque usted sabe que cuando tenemos el gozo, mire, eso es ahí. Hay una pared de fortaleza ahí. Y nada nos puede penetrar. Pero cuando esa fortaleza se cae, ¿qué pasa? Estamos desprovistos. El enemigo puede permearnos, pero mientras tenemos el gozo, no puede hacerlo. Y termina diciendo, esa participación de la herencia no la trae la tristeza. Permite que nosotros la vivamos cuando tenemos el gozo. Y el gozo es resultado de la confianza. Y de nosotros saber que al Dios que nosotros le pertenecemos es el amo, es el Señor, es el dueño de todas las cosas, aleluya. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, aleluya, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo tenemos tú y yo que vivir? El reino.
en este camino que nosotros hemos dado el salto, lo que vivimos no es religión, lo que vivimos es vida de reino. Vida de reino. Usted y yo somos sacerdotes reales, real sacerdocio del reino, para que a través de ti y a través de mí puedan ver al soberano del reino, porque todo es para la gloria de Él, todo es por Él y para Él, amada familia. A Él toda la gloria, a Él toda la honra y a Él toda la alabanza. Les dejo eso de regalo. Y cada vez que lo hagan, recuérdense de mí y bendíganme. Amén. En el nombre de Yeshua.